son las 8:41 minutos. Y usted sabe, la primera pregunta que le hacemos a don Carlos Arauz es cómo se autopercibe, ¿verdad? Esa es la primera que le hacemos siempre. Viene, pronto. Vamos con el análisis. Sí. Don Carlos. Perdón, pero buenos días. Íbamos a la pausa, perdón. No se preocupe. Yo me percibo, sí, hoy definitivamente ciudadano del mundo, algo compungido, porque hoy, lamentablemente... Ciudadano del mundo compungido. Compungido, sí, ¿por qué? Y tengo una razón. Hace un año el mundo vivió, más o menos a esta hora, el arranque de un fenómeno que yo lo categorizo en la historia como uno de los más oscuros momentos, por lo menos que hemos vivido en los últimos 50 años, con el ataque inhumano, sin precedente, terrorista, de un grupo de personas que aniquilaron a 1.200 jóvenes judíos, en su gran mayoría, que gozaban y disfrutaban, algunos de un baile, otros de visitas familiares. Y yo creo que el mundo no ha sido el mismo en los últimos 365 días. Así que sí, ciudadano hoy, solidario, compungido, y a raíz de eso, un mundo pues en violencia, un mundo que ha visto 45.000 almas desaparecer en los últimos 12 meses. Y eso pues es imposible arrancar la mañana sin pensar en ellos. Así que reflexión, momento de alto para lo que viene y cómo nos marca tanto económica como financiera como humanamente. Así que sí, momento de reflexión esta mañana. Hombre, solamente con el hecho de ser humano. Sí. Un ser humano, partiendo por ahí. Había seres humanos celebrando la vida. Eso es lo que estaban haciendo. Sí. Y fue su última celebración. Y no solamente que haya sido la última celebración, sino la forma atroz, barbárica, inhumana, que fueron atacados, ¿no? Las mujeres violadas. Sí. De verdad que cuando uno hace esa regresión a ese momento, parece mentira, pero así actúa el terrorismo. Y de los terrorismos del mundo, que hay muchas variantes, este es uno de los terrorismos más cobardes. Sí. Porque además de la masacre que ellos llevaron a cabo, de verter la sangre de tantos seres humanos, se esconden bajo las faldas de las mujeres, se escudan detrás de niños. Están atrincherados en hospitales y escuelas. De verdad que yo no sé, yo creo que de verdad esta es una de las formas más... O sea, todo terrorismo es criticable, todo. Yo creo que el terrorismo no hay en esta mesa nadie que diga, no, es que yo estoy de acuerdo con X forma de terrorismo, creo que no la hay. Pero de todas, creo que esta es la más vergonzosa. Lo es. Por la cobardía añadida que tiene de escudarse detrás de aquellos que dicen defender. Es una cosa de verdad que no tiene nombre. Sí, y sienta un precedente nefasto, por múltiples razones. Obviamente, pues el conflicto ahora ha ido creciendo. El mundo vive en momentos de incertidumbre, precisamente, tanto las económicas, financieras y las humanas de las que estábamos hablando. No tenemos claridad. Hay elecciones en Estados Unidos en cuestión de semanas. Eso también determinará pues cómo se manejan temas en Medio Oriente, y el mundo está viviendo eso. Y algunos dirán, bueno, ¿cómo eso afecta a Panamá? ¿Por qué? ¿Cómo eso es relevante para los panameños? Y lo es, de muchas maneras. Porque precisamente Panamá, que ha sido en los últimos días, y José Raúl Mulino, presidente de la República, lo ha expresado, también el canciller Martínez Hacha lo ha dicho, somos un país con una visión neutral. Somos un país que pretende abrazar y atraer a esa inversión extranjera directa que tanto se necesita. Precisamente durante el fin de semana estuvimos haciendo análisis de lo duro, lo golpeado que están los números en materia de inversión extranjera directa, a pesar de que Panamá sigue haciendo el esfuerzo por salir de listas discriminatorias y sigue con ese esfuerzo a nivel internacional de atraer sensatez, capitales limpios, no necesariamente aquellos que históricamente pretendían evadir a los fiscos de sus respectivas naciones, sino algo, transparente, que se pueda entonces sostener en el tiempo. Así que sí tiene mucho que ver Panamá neutral, Panamá que abraza con cariño, con aprecio a la inversión extranjera directa, y ojalá que de nuevo que el mundo viva días de paz, de tranquilidad, que son los que necesitamos en muy poco tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel hace un año. Claro. Fui a esa cobertura. Yo no tengo palabra para describir lo que vi. Ingresé a un área donde tenían recopilados todos los videos de esta masacre y era espantoso. Los niños pedían perdón, pero los terroristas masacraban a diestra y siniestra.
Y es terrible lo que se registra en esos países. Ojalá que eso nunca ocurra en la región, que nosotros siempre nos llevemos bien con nuestros países vecinos, porque eso habla mucho de nosotros, y que siempre exista paz, paz en la región. Carlos, me gustaría abordar el tema del presupuesto general del Estado para la próxima vigencia fiscal. Sí. Hay noticias buenas, hay cuestionamientos, en vista de que lo bueno es que el presupuesto es inferior, hay una contención, Sí. pero algunos analistas y economistas han criticado, voy a mencionar el nombre, Felipe Argote, los gastos de funcionamiento se elevan en 341 millones adicionales, pero la inversión baja en 4.947 millones de dólares. ¿Qué tan positivo o negativo es el nuevo presupuesto general del Estado? Primero, yo no sé por qué en Panamá tenemos esa tendencia a decir esto es bueno, esto es malo y por ende lo condeno, lo castigo y se acabó el juego. Las posiciones radicales nunca son buenas. Desde nuestra perspectiva de análisis, el mensaje que se envía es el correcto y el sensato. Tenemos que controlar el gasto, tenemos, producto no de los últimos 5 años, producto de los últimos 15 años, de manejo irresponsable de las finanzas públicas, tenemos un presupuesto que por primera vez en efecto es menor y manda un mensaje alto y claro de contención, de disciplina, de que no estamos bien. El presupuesto es una herramienta, Félix Antonio, el presupuesto no es una varita mágica. Y algunas personas, incluyendo los analistas que expresan a veces estas posiciones medio extremas, debo reconocerlo, pues no necesariamente están enfocando el presupuesto como debe ser. El mensaje: contención del gasto, la inversión, por supuesto. Felipe Chapman, a quien conocemos mucho en facetas comerciales, en facetas de analista, tiene una particularidad. Felipe Chapman es un hombre que maneja economía y finanzas. Son cosas muy diferentes. Economía es comportamiento, es ciencia social. Finanzas es números. Es lo duro y lo frío que el número. Y él, dadas las circunstancias, ha tratado de hacer lo mejor posible, siguiendo el mandato de algo de contención. Lamentablemente no hay mucho más que se podía hacer, Félix Antonio, porque también hay compromisos que hay que honrar. Ajustes en salarios a médicos, ajustes en salarios a profesionales de la educación. Personas que de nuevo, que de una otra forma, y creo que se lo escuché a la ministra esta mañana diciéndolo, si Felipe Chapman, José Raúl Molino hacen el ajuste que se tiene que hacer en la materia de gastos, que a lo mejor el doctor Argote hacía referencia, Panamá tendría a lo mejor 16.000 personas desempleadas en las calles. ¿Qué genera eso? Más pobreza, el famoso menos chen-chen en la calle y lamentablemente más dolor en la familia panameña. Estas son cosas que se tienen que hacer gradualmente. Usemos el presupuesto como lo que es, una herramienta, un vehículo para hacer las cosas mejor. Este presupuesto tiene esa particularidad. Escuchar a la ministra esta mañana, hay maneras de ser creativos. Este es el momento para ser lo más creativos y lo más productivos posible. ¿Y qué es ser productivo, Félix Antonio? Es hacer mucho más con mucho menos. Esa es la esencia de la productividad y hacia allá es donde nos tenemos que dirigir. No si es bueno o es malo, no castiguemos y satanicemos porque así nos vamos de nuevo polarizando. No, aceptemos que es positivo el mensaje, que es el presupuesto ideal. Por supuesto que no, porque no tenemos los recursos, no tenemos los apalancamientos que teníamos antes, no tenemos la vitalidad porque nos hemos descuidado y nos hemos confiado los últimos 10 años. Borrón y cuenta nueva. Para adelante. Para adelante, pero tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a donde estamos por una seguidilla de errores. Eso es así. Entonces, demonizar no, pero sí creo que da pie a saber si vamos en la dirección correcta. Y creo que ahí apuntaría un poco la pregunta. Entonces, sí. Para usted, el presupuesto apunta a que la economía irá en la dirección correcta después de todas las medidas que están contempladas dentro del presupuesto. Ayer compartíamos con otros economistas que frecuentan el foro de radiografía con el profesor Eric Molino y con don Fernando Aramburu Porras. Estuvimos analizando ciertos números durante el fin de semana. El diario La Prensa publica ayer nuestras posiciones. Y creo que estamos muy de acuerdo en que la inversión... Recordemos cómo el presupuesto se viene trabajando en Panamá. Presupuesto en Panamá se viene trabajando como si fuera una lista para hacer el supermercado. Le pides al ministro X que dé la lista, le pides al secretario Z que dé la lista de lo que quiere. Vamos amalgamando, sumamos y así. Obviamente siempre el presupuesto va a ser más grande porque siempre aspiramos a más. Esa no es la manera de hacer un presupuesto de la nación sensato. Hay un componente de inversión, hay un componente de ingreso y gasto. Este de ingreso y gasto se ha manejado irresponsablemente por 20 años. ¿Por qué?
planillas exageradas, botellas, descentralización paralela, no quiero decir mentiras, pero casi estructuras amistosas por la parte financiera para que las calificadoras de riesgo se sintieran cómodas. Mucho Todo maquillaje eso, creativo. Mucho se ha puesto creativo. Betty la Fía le hacía los mandados a ese maquillaje creativo. Y nos olvidamos de la inversión. El último presupuesto, el del año pasado, 20.000 millones de dólares en operación, 10.000 millones de dólares en inversión, cuando ese número debió haber sido a la inversa. Mucha más inversión. ¿Por qué, Félix Antonio o Enrique? Porque la inversión es la que genera el bienestar. Así que contestando a tu pregunta, no es lo ideal, no es lo que nos gustaría ver. Nos hubiera gustado ver mucha más inversión, nos hubiera gustado mucho más apalancamiento hacia la infraestructura, porque eso crea bienestar. El gasto es una curita que solo resuelve el ya para allá y es pan para hoy y hambre para mañana. Pero es la coyuntura producto de lo que veníamos viviendo. Así que, de nuevo, no es lo ideal, es lo que tenemos. Pero fíjese cómo se lo planteé cómo le planteé la pregunta, Sí. mirando el camino que comienza don Felipe Chapman, Sí. porque como usted decía, hubo una seguidilla de errores. Lo contrario a marcar un camino, a iniciar una trocha como la que está marcando este presupuesto, son las medidas de shock. Y yo no sé si el país aguante unas medidas de shock en este momento. Lo han hecho otros países, pero no sé, yo se lo pongo sobre la mesa. Usted está se río cuando se lo pregunto. No, pero yo prefiero que vayamos con algo paulatino, Sí. más realista, Sí. que a las terapias de shock, porque creo que allí se prendería el país. No sé, pero el especialista es usted. Yo lo comparto plenamente, Hugo Enrique. Esas medidas estaban en la palestra, estaban disponibles para que tanto el señor Chapman como el señor Molino las implementaran. Por ejemplo, de nuevo, vamos a reducir categóricamente pues, el gasto, vamos a pagar el gasto como algunos economistas quieren hacer. Eso crea inevitablemente desempleo, crea inevitablemente distorsiones duras y complejas. Seguridad, estamos hablando, creo que van a hablar con el ministro de Seguridad, ¿o ya hablaron con el ministro Ábrego o van a hablar con el ministro Ábrego? Aquí estoy viendo la razón. Estoy viendo la razón por la que se ausentó. A propósito. Pero la seguridad en Panamá se vería afectada negativamente, pero notoriamente si usted implementa estas medidas de choque. Así que aplaudimos nuevamente. Yo creo que es cuestión de aterrizar pasos en las direcciones correctas. Claro que sí, contención, pero también invitar a la colaboración, invitar a la economía colaborativa. Desempleo. ¿Cómo atacamos el desempleo si solo descansábamos que el gobierno siguiera contratando gente? Es imposible. ¿Cómo ser creativo con relación a las inversiones que andan en marcha, los megaproyectos para este próximo quinquenio y cómo evitar que este presupuesto se vea afectado con otras prácticas que se hacían en otros quinquenios cuando se agarraba más deuda para seguir pagando planillas? Por supuesto, hay avenidas pero concretas, inmediatas que se pueden implementar. Uno, agilizar el proceso, por ejemplo, de los fideicomisos que fueron creados hace 2 o 3 semanas para que la microempresa, la mediana empresa tenga acceso a crédito o hasta soluciones no reembolsables. El señor presidente de la República lo anunció. Fabuloso. Aplauso por el anuncio. ¿Y la ejecución? Pongamos el dinero en la calle donde tiene que estar. El fideicomiso en el Banco Nacional no resuelve absolutamente nada. Así que, uno, acelerar las soluciones que ya se han presentado para su implementación. 2, asociaciones público-privadas que funcionen. La primera asociación público-privada en Panamá, formalmente establecida, fiscalizada, certificada, ha tomado 7 años u 8 años en ser implementada. No hay manera en que se sostengan y se sustenten las inversiones si no se hacen a través de vehículos que funcionen, que sean eficientes. Así que la segunda sería asociación público-privada que funcione, que se ejecute. Oye, manda el claro instrucción, mandato de que esto tiene que ejecutarse en cierto tiempo. Y ahí vienen entonces carreteras, circunvalaciones, planes de expansión a lo mejor en el agro. Y es lo que a veces nos cuesta entender del esquema económico financiero. Todo está concatenado. En la medida que hay un instrumento como una APP que funciona, entonces hay el agricultor que puede mover el tomate de tierras altas para que llegue más rápido a América, los precios bajan, todo está concatenado. Ojalá nos demos cuenta de eso. Oiga, yo en este tema de presupuesto siento que el país necesita algo de educación financiera. De acuerdo. Porque cuando se escucha un presupuesto de 25.000 millones o de 30.000 millones, como le decía la gente, escuché a mucha gente decir, ¿viste que si hay plata? No, es un presupuesto lo que tú presupones que vas a tener, es lo que tú presupones que vas a hacer o puedes hacer
es como la carta de navegación para el otro año, el pero otro tú no año. sabes si te vas a encontrar la lluvia en el camino, si vas a tener suficiente comida en ese barco, aprovisionamiento para todo el viaje, o si vas a tener que racionarlo. Tú no sabes. Es un buen punto, Enrique. No, fíjese que muchos de los análisis que escucho incluso respecto al tema seguro social, etcétera, y el hueco que hay, dicen cosas que uno dice, oye, pero lo que me estás diciendo no tiene nada que ver con. Y ahí es donde siento que de verdad tenemos un rezago en educación financiera que a gritos está pidiendo, se está necesitando para poder manejar este tipo de cosas, ¿no le parece? Un punto pero valiosísimo el que acabas de traer a la conversación, y yo invito de nuevo, eso es lo que el currículum del Meduca a lo mejor debería estar viendo. Cómo le enseñamos a nuestros jóvenes desde que tienen, de nuevo, 8 años, 9 años, valor del dinero, el componente de deuda, qué es esa tarjeta de crédito, porque se van creando entonces estos malos hábitos de que sentimos que cuando se habla de números es porque ya existe. El presupuesto tiene unas premisas que condicionan esa ejecución y esa inversión. Una, por ejemplo, la premisa de crecimiento económico. La corrida que yo vi, por lo menos la que estudié el viernes y sábado, habla de 5% de crecimiento en la economía el próximo año. La economía con suerte va a crecer 3 o 3.2% este año. Así que es un salto cuántico, es realmente un salto de potencia económica que nuestra economía debe tener el próximo año y que no sabemos si va a estar ahí o no. Depende de mucha ejecución. El otro, cómo nos comportamos con gastos para que el déficit, porque se está hablando de que el déficit va a subir a 4,5%. Sí. Un déficit de 4,5% en un Producto Interno de 8.000 millones de dólares, estás hablando de casi 4.000 millones de dólares que hacen falta. ¿Cómo se consiguen esos 4.000 millones de dólares? Eso no es tan fácil, porque cuesta arriba. Inevitablemente hay que pensar entonces en deuda, apalancamiento o más ingresos. Y lo que nos cuesta la deuda en este momento, que es, wow, Carísimo. carísima. No son las mieles que recibió el gobierno pasado, que en 5 años nos endeudó lo que casi nos costó toda la vida Toda republicana. la vida republicana. 25.000 millones de dólares. En 100 años, 25.000 millones de dólares en 5 años. Wow. Eso fue lo que pasó en la última administración. Entonces, de nuevo, entender que la coyuntura no es sencilla, el presupuesto, antes de castigarlo o aplaudirlo, es una guía, es una orientación. Ahora, la verdad es que yo tengo... Mi expectativa está centrada en las vistas fiscales, o sea, lo que va a pasar Lo que viene ahora en la próxima asamblea, ahí va a estar metido don Félix, y también cómo va a quedar el presupuesto de la asamblea, que va a ser un síntoma, porque una cosa es el termómetro de la economía y otro es el termómetro político. ¿Cómo va a andar ese tema? Fíjese que ahí tengo esas 3 expectativas. Yo siento y aspiro y apelo a la sensatez de la Asamblea de Diputados. No es el momento para necesariamente asegurar el envío de mensajes políticos, no es esa la coyuntura que necesitamos. Necesitamos una coyuntura donde viva, impere la sensatez, la calidad en el análisis, en pensamiento crítico, para que los diputados de nuevo aprueben, y no estoy diciendo que deben firmar una carta blanca abierta para que una patente de corso, el señor Chapman, el señor Molinero, hagan lo que quieran, porque ellos deben ser fiscalizadores, pero sí aportar desde la perspectiva de crecimiento y de bienestar, no necesariamente de la permanencia en el poder político o quién puede más que otro. Poner los pies sobre la tierra, algo de eso tenemos que hacer y nos toca a todos. Gracias, don Carlos. Hoy se autopercibe ciudadano del mundo. Así es, contento. Qué bueno que se autoperciba así usted. Nos vamos. Gracias. Buen día. Hasta mañana. Bendiciones.